Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, del verso 28 en adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Padre Jehová, en el nombre dulce del Señor Jesucristo, te pedimos esta tarde que nos ilumines y nos bendigas en el estudio de esta palabra, que cada uno de nosotros la entienda, que tú, Santo Espíritu, la grabes en nuestro corazón y de fruto para vida. Gracias, Señor, por enseñarnos la palabra en el nombre de Jesús y por el poder tuyo, Santo Espíritu. Amén, amén. Buenas tardes, amados hermanos, amigos oyentes. Es siempre un motivo de grande gozo compartir con cada uno la santa palabra de Dios. Muchas gracias por querer estar aquí y querer escuchar este audio, escuchar esta palabra y ponerla por obra. Es la palabra que el apóstol Pablo les escribe a los romanos, que sabemos como algo que cada uno experimentamos por fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El libro de Hebreos, una carta a los hebreos, es anónima, no sabemos quién la ha escrito, pudiera ser el apóstol Pablo, pero lo que sí sabemos es que es Dios quien la ha inspirado y que se echa a los judíos, a los hebreos, y en esa carta dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En esa fe que es la que hemos adquirido leyendo la palabra, obedeciendo a Dios, buscándolo y más que todo en gracia, porque es gratis, por pura gracia, que Dios nos ha sembrado el comienzo de esa fe al acercarnos a Él, y el hacerla crecer depende de que nosotros leamos su palabra, lo busquemos y veamos la acción de esa palabra en nuestra vida. Cuando hemos vivido con el Señor, sabemos por esa misma fe que Dios es cumplidor de su palabra y que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que nos pasa, sea bueno, sea difícil, al, al final terminará ayudándonos para salvación, para vida eterna. Dios es un Dios bueno. Dios no quiere que las almas se pierdan. Dios no te está haciendo cosas ni a mí para destruirnos, sino para salvarnos. A veces vemos al jardinero que va a la planta y tiene que quitarle casi todas las hojas para que ella sea nuevamente útil en su ser, una planta de adorno, de alimento, lo que sea, para la humanidad. Dios también tiene que a veces llevarnos hasta el límite porque nosotros no hacemos lo que nos lleva a salvación y a vida eterna, sino que escogemos caminos que al final terminan en muerte. Dios nos habla en su palabra en este día que sabemos como algo seguro que los que aman a Dios y quienes aman a Dios, la palabra santa dice que el que ama a Dios su palabra guardará. El que ama a Dios lo obedece. Amar a Dios es obedecer a lo que el Señor ha dicho, creerle que lo que Él nos dice que hagamos es lo que nos ayudará en nuestras vidas. Cuando miramos a la palabra y la leemos, hacemos una parte, pero una parte que queda inútil cuando no la llevamos a cabo. La Biblia dice que son oidores olvidadizos. La palabra dice que salió el sembrador a sembrar y parte de la semilla cayó entre espinos y estos crecieron y la ahogaron. La palabra tiene que dar fruto, tiene que ponerse por obra. Cuando la ponemos por obra, mostramos que amamos a Dios, porque ese amar a Dios tiene una particularidad de creerle, de confiar en Él, de saber que si el Señor nos está diciendo que hagamos una u otra cosa, es porque es para nuestro bien. Dice que sabemos como por la fe que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo bueno
y también lo difícil. Hay cosas que no entiendes en tu mente y cosas que son tremendamente duras, como la muerte de una persona, una enfermedad muy grave sobre tu cuerpo, una afección sobre un ser querido como un papá, una mamá, un hijo, y no puedes pensar que esto te pueda ayudar a bien. Piensa en este día con el Espíritu de Dios y no con tu argumento y tu altivez, que Dios quiere para ti una eternidad, no en esta tierra, sino en ese cielo prometido que habla la palabra. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra dejaron de existir, pasaron y el mar ya no existía más, dice la palabra. Así que piensa tú en que Dios quiere que pases una eternidad con Él, no 100 años, ni 1000, ni 1 millón, sino siempre, eternamente, que no mueras en un lugar donde no hay muerte, ni dolor, ni tristeza, donde no llorarás y demás. Y para que vayas a ese lugar tienes que ser santo, y la santidad es esa búsqueda a diario de Dios, y a través de el dolor y las cosas duras, buscamos al Señor. Lamentablemente somos hechos de tal manera en nuestros seres que cuando estamos bien nos olvidamos de Dios. Entonces Dios, por amor, solo por amor, te llama al arrepentimiento, y quizá en ese llamarte se lleva a alguien adelante tuyo al cielo, con la certeza de que tú dirás: esa persona quizá no murió salva, pero Dios es un presente continuo, y Dios dice en su palabra: eres salvo tú y tu casa. Así que créele al Señor, vive en el presente tuyo, que no es el mismo presente de Dios. Dios es un presente continuo. Él está en el pasado tuyo, en el futuro tuyo y en el presente tuyo. Y confía en Él, que si tú terminas salvo, tu familiar que está en tu pasado, pero que en Dios es un presente continuo, tal vez quizás veas salvación, porque Dios cumple sus palabras y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra. Aun las cosas difíciles que no logras comprender porque el Señor te las ha hecho, dice aquí la palabra, que obran para el bien. Tenemos que enderezar nuestro paso en obedecer a Dios, en creerle, en confiar en Él. Dice la palabra acá, en el verso, en el capítulo 8, en el verso 32: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Quizás piensas en tu corazón que Dios ama a algunas personas, pero que a ti no te ama, y eso es grave. Dios dice en su palabra que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y al hacernos a su imagen y semejanza es porque quería una relación con nosotros basada en el amor, este amor que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo envió a morir por nosotros, lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios te ama. Muchas personas quizá en este mundo han llegado a la conclusión de que Dios no las ama, porque se lo dice el mundo, se lo dice su propia carne, o se lo dice el enemigo. Pero quiero que esta tarde sepas que nadie te ha amado como Dios, y que Dios no es como tú, no está basado en emociones y sentimientos. Aunque Él se emocione y tenga sentimientos, no le gobiernan su vida, no le gobiernan su ser. Así que Él no pierde el objetivo, que es quererte llevar al cielo, y hará cualquier cosa porque tú termines allá, y cumplirte también la palabra de que no solo termines tú, sino también tu casa. Y en ese proceso tendrás que recibir cosas que no entiendes, pero que deberías comprender cuando confías en Él y lo obedeces, que obran para bien. Dice la palabra acá: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El que ama a Dios lo obedece, cree en Él, acepta lo que el Señor hace en la vida. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dice la palabra: yo no he venido para que las almas se pierdan, sino para que se salven. Dios no quiere que tu alma se pierda. El propósito de Dios es la salvación tuya,
Dios nos hizo para tener una comunión con Él íntima y Él quiere que esa comunión permanezca por toda la eternidad junto a Él. Ese es el propósito de Dios. Dios nos ha llamado para amarnos porque es un Dios de amor, con un amor sublime, un amor ágape, un amor que es aceptador, que te hace hijo de Él. O sea, que te hace que tú y yo seamos llamados hijos de Dios. Dice que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Entonces, ¿quién te acusará? Dice la palabra ahí en el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. O sea, solamente Dios puede mirar tu corazón y tú mismo escudriñar si tú le decides creer o no y si tú decides confiar en Él y saber que Él no miente y que la palabra que Él dice de que eres hijo y de que eres amado es verdad. Dice la palabra, y a los que predestinó, o sea, antes de que nacieras, aún estabas en el vientre de tu madre, y dice la palabra que Dios te escogió, te llamó, te ha llamado de muchas maneras, te justificó porque no tienes que hacer ninguna cosa sino cerrar tus ojos y decirle al Señor Jesús que entre en tu corazón, que lo recibes como Señor y Salvador por fe, lavarte con la sangre de Jesús, llenarte en fe con el Espíritu Santo, porque Él dice en su palabra que cuánto más dará Él el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden. Y rogarle al Señor que te escriba como hijo en el libro de la vida. Dice, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La gloria de Dios es infinita, inunda tu alma, llena tu corazón, acampa alrededor de ti. Si tú crees en el Señor, como dice la palabra ahí en Romanos, aquí más adelantico, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, Romanos 19, que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Dile al Señor que entre en tu vida, que sea el Señor de tu vida. Si Él es el Señor, lo obedecerás y le creerás lo que dice su palabra. Y su palabra dice que Él nos ama, que tiene un plan para nuestra vida. Así que agradecerás lo bueno y lo difícil, descansarás en el Señor, no combatirás más por lo que piensas que es lo lógico que te debe pasar, sino aceptarás lo que te pase, serás agradecido y recibirás una paz que sobrepasa el entendimiento. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien nos está justificando, quien nos puede acusar absolutamente nada. ¿Qué nos separará de ese amor de Dios? Nada, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni espada. O sea, el Señor está con nosotros, el Señor quiere en esta tarde decirte sobre todas las cosas que te ama, que Él te ama y que su amor es un amor ágape, sublime, bueno, que el Señor quiere para ti lo bueno, que solo está esperando que tú le creas que Él quiere el bien para tu vida y lo aceptes como el Señor de tu vida y decidas caminar obedeciéndole, porque mientras no le obedezcas, no le estás amando y entonces ya no tienes parte con el Señor si dudas de Él y no le crees. Dice la palabra acá en Romanos 8 que cuando vives en el Señor, entonces eres hijo de Dios, porque todos los que son guiados por ese Espíritu que entra a tu vida cuando declaras que Jesús es el Señor, le crees que Él pagó por tu pecado, cubriéndote con la sangre que Él mismo derramó en la cruz y envía sobre ti el Espíritu Santo. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amigo oyente, hermano, que escuchas esta palabra, quizá este día sientes que nadie te ama, pero ahora has entendido que Dios te ama, que Dios quiere llevarte al cielo y que todo lo que ha hecho en tu vida o
o ha permitido que te suceda. Si tú en el momento y aún en este momento no lo entiendas, obra para tu bien. Que Dios no es como tú, no mira solo este presente, sino ve una eternidad. Y en esa eternidad no solo quiere cumplir la palabra de salvarte a ti, sino extenderla incluso a tu casa, a los que ya no están contigo, en un presente que es el Señor, que dice, serás salvo tú y tu casa. Que Dios quiere para nosotros sobre todas las cosas lo que nos bendice, lo que nos eterniza, que es el mismo, el vivir en la obediencia de su palabra. Y cuando declaras que Jesús es el Señor, ahora haces lo que el Señor quiere, escudriñando su palabra, sabrás lo que el Señor quiere y lo llevarás a cabo, no lo que tú quieres, sino lo que Él, y te dejarás guiar por Él, y dejándote guiar por Él serás hijo de Dios. Todos los que son guiados, dice la palabra ahí en Romanos 8:14, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Terminamos, hermano, con la palabra de Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No recibiste el Espíritu Santo para estar en temor, hermano, en el temor de que nadie te ama, en los terrores de morir, de las cosas difíciles que nos pasan a todos, no saber cómo saltarlas, sino pensar que estás en el final, que estás hundido, que estás completamente angustiado y el Señor no quiere eso. No has recibido el Espíritu del Señor. Cuando declaras que Jesús es el Señor, Él te sella con ese Espíritu para estar otra vez en temor, sino que has recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. O sea, ese Espíritu en el que eres hijo de Dios y clamas, como esa palabra Abba es la que usa un niño muy pequeño con su padre en el idioma hebreo, y en el idioma de nosotros es ese papito, mi papito que llega a la casa cuando tengo un papá en la carne, pero no hablamos de un papito mortal ni de un papá que pueda equivocarse o errar o que no sea justo, o sea, que sea capaz de abandonarnos, sino hablamos del Papá Celestial que nos ama, que quiere el bien para nosotros, que no nos va a abandonar si nosotros estamos ahí obedeciendo su palabra, que no traiciona, que no miente. Un Padre que no hace acepción de personas, sino que quiere que todos y cada uno corramos a ese arrepentimiento y vayamos a esa patria celestial. Dios amado, damos gracias por los versículos de tu Santa Biblia. La Biblia no es algo, eres tú. Gracias por esa palabra. Haz que cada uno de los oyentes, de mis hermanos que escuchan este mensaje, sientan en esta tarde que son amados por ti, Señor bendito. Que tú, Dios mío, en lo que nos estás permitiendo vivir, nos amas, así nosotros no lo podamos entender. Y que tú no quieres que nuestra alma se pierda y que quizá por nuestras acciones has tenido tú, Señor Jehová, que llevarnos hasta luchas infinitas que no podemos comprender para poder salvar nuestra alma y la de nuestras casas. Danos paz, Dios mío, danos buscar tu rostro, danos vivir el día si escuchamos esta prédica al comenzar el día, pensando en lo que nos has dicho, en obedecerte, en confiar en ti, en llevar a cabo alegría y gozo, Señor, en nuestro corazón por la presencia tuya en la forma del Espíritu Santo y la obediencia a tu palabra, y no tristeza y amargura por la no obediencia a tu palabra y el no creer que tú estás ahí con nosotros. Y la noche, Señor, está con nosotros al comenzar esta noche, y que podamos decir como el salmista, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Nos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén, amén.